subtítulo es En la búsqueda de su presencia. En la búsqueda de su presencia. Y vamos a ir a la Biblia en Apocalipsis, capítulo 1, versos 9 al 20. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 9 al 20. ¿Tenemos las Biblias ya abiertas? Apocalipsis 1, versículos 9 al 20. Ahora desde el púlpito debemos decir, tenés tu Biblia abierta, tenés tu celular, porque muchas Biblias están aquí y muchos hermanos la usan, yo también. Así que vamos a usar, no importa qué es lo que tengamos, pero que sea la palabra de Dios. Sea por tecnología, sea por el libro abierto, pero vamos a abrir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene autoridad y poder. Es palabra autoritativa, es palabra que define, es palabra que dirige y debiera dirigir nuestros pasos, nuestras decisiones y nuestra vida en forma completa. Vamos a la lectura de la palabra de Dios allí en Apocalipsis y dice: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce, al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, en su versión Alfa y Omega, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Aleluya. Escribe, pues, lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Hace un rato Alan comenzaba esta celebración, este culto, este encuentro, y justamente habló de Juan en la isla de Patmos. La isla de Patmos era una prisión, un lugar donde se destinaban reos, un lugar a donde se destinaban gente que tenía problemas con la sociedad. Y usted se pregunta: ¿y qué hace Juan allí? Vamos a ver cuál era la causa de su delito, vamos a ver cuál era la causa de su prisión, por qué él estaba en ese lugar. Lo cierto es que en ese lugar, en la soledad, estando solo en ese lugar, en esa isla, algo sobrenatural le acontece. De pronto tiene una visión, la revelación, la aparición concreta, definida del Hijo del Dios viviente, del resucitado, de Cristo Jesús,
claro que difería esta imagen de este Jesús con el Jesús que él había conocido en vida. Él había visto a un Jesús de cuerpo entero, era un hombre, hacía las cosas, tenía las limitaciones también de hombre, pero también tenía el componente sobrenatural de los milagros y las maravillas que hacía, pero de pronto ahora encuentra o ve a alguien distinto a lo que él estuvo acostumbrado a ver. Ya no veía la limitación de la carne, la limitación del cuerpo y la limitación de la humanidad. Ahora veía a un hombre con características diferentes. En su descripción, tal vez lo más esmerado posible, él trató de poner en palabras lo que él estaba viendo. Y de pronto entonces la figura que describe y que nosotros hemos leído era una figura realmente espectacular. Una revelación de la presencia del Hijo del Dios viviente como ningún ojo hasta ese momento lo había visto. Y él tuvo el privilegio de tener esta revelación y de tener esta oportunidad. Y yo quisiera compartir con ustedes cuatro escalones, si me lo permiten, cuatro postas en una ruta que nos debiera conducir a una revelación renovada de la presencia del resucitado, del Cristo viviente, del Señor de señores y de aquel que estuvo muerto pero ahora vive, aquel que había estado limitado justamente por el tiempo, por su humanidad, pero que ahora estaba vivificado, resplandeciente, ahora estaba justamente en la gloria, cuerpo glorificado, una distinta situación a aquella que había conocido Juan cuando conoció a Jesús. Mi querido hermano, el deseo de mi corazón es que usted tenga una revelación parecida a la de este hombre, a la de Juan. El deseo de mi corazón es que una revelación renovada de la presencia de Cristo en su vida lo vivifique, lo impulse hacia un nivel que hasta ahora usted no ha alcanzado, que hasta ahora usted no ha obtenido. Pueda realmente en esta noche tener una visión acerca del resucitado, del alfa y el omega, del principio y del fin, del que tiene en sus manos el poder, las llaves del infierno y de la muerte. Aleluya. Los dos problemas que nos afligen están resueltos porque están en la mano de Jesucristo. ¿No está de acuerdo conmigo? Los dos problemas más graves que el ser humano tiene es, el primero, la muerte, la limitación que viene después. Sin embargo, este del cual Juan va a hablar tiene las llaves de la muerte. Pero también el infierno, que es nuestro archienemigo, Satanás y sus demonios, aquel que a través de toda nuestra vida, desde que conocimos a Jesucristo, es nuestro opositor, es nuestro archienemigo, como es el archienemigo de Dios. También dice que Jesús, este Jesús glorificado, tiene las llaves del infierno. Mi querido hermano, estamos ante un vencedor. Estamos ante aquel que tiene la autoridad. Estamos ante aquel que resuelve las situaciones porque todo poder le fue concedido, le fue dado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. 4 pasos en esta hoja de ruta para tener una revelación renovada de la presencia de Jesús. Versículo, acompáñeme en su Biblia, versículo 9, nos dice que estaba Juan en la isla de Patmos y observe la causa por la cual él estaba prisionero, observe la causa por la que él estaba deportado, desterrado en esa isla. Dice la Escritura, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Vuelvo a repetir, el mismo Juan declara la causa de su confinamiento. El mismo Juan declara la causa de su prisión, por causa de la palabra y por causa del testimonio de Jesucristo. Esto nos da una clave que ya podríamos empezar a discernir. La vida de Juan estaba construida en estos dos pilares. La vida de Juan estaba construida en estos dos fundamentos. La palabra de Dios. Y quiero detenerme un instante para hablar acerca de la palabra de Dios.
Una palabra que últimamente y en el tiempo que nos toca vivir a vos y a mí, es una palabra confrontada, discutida, puesta en duda y lo que es peor, sustituida por palabra de hombres, por consejos, filosofías, por tendencias modernas. La palabra de Dios, cuando deja de ser la palabra de Dios, estamos en crisis. La palabra de Dios, cuando deja de tener el lugar preponderante en tu vida y en la mía, entonces estamos en problemas. Cuando corro la palabra de Dios de mi vida y la sustituyo por el a mí me parece, el yo siento, el yo quiero, entonces estamos en dificultades. La razón que este hombre, la primera razón que este hombre y lo que encontramos en estas 4 condiciones, en estos 4 pasos hacia un encuentro renovado con la presencia de Jesucristo, es que uno de los 2 pilares donde había construido su vida era la palabra de Dios. Decirle a la persona que está al lado, es la palabra de Dios. No es mi palabra, no es la tuya, es la de Él. Cuando construimos nuestra vida sobre el fundamento de la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene consejo y directiva para todas las áreas de mi vida. Todo lo que me importa, todo lo que compone mi vida, hay respuesta en las Escrituras, en la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, toda Escritura, toda palabra es inspirada por Dios y útil para justamente redarguir, exhortar, corregir. Es la palabra de Dios la que debe marcar mi vida. Es la palabra de Dios sobre la que debo construir mis días. Es la palabra de Dios sobre la que tengo que establecer los fundamentos de mi hogar, de mi matrimonio, de mi casa, de la educación de mis hijos. Es la palabra de Dios. Y el apóstol Juan, por causa de la palabra, era una causa por la cual estaba confinado. La segunda, él lo menciona, el testimonio de Jesús. Mi querido hermano, mi querida hermana, usted está puesto sobre la faz de esta tierra, no solamente para respirar y no solamente para consumir alimentos en tanto viva, sino para dar testimonio acerca de Jesús. Si Jesús no ha llegado a ser preponderante en su vida para que su boca hable de Él, entonces usted está en dificultades. Si Jesús no es lo suficientemente fuerte, importante dentro de su corazón, usted jamás va a hablar de Él, porque está en el mismo nivel de otras cosas en su vida. Pero el lugar que Jesús tiene para vivir y para tener en nuestra vida es preponderante, es por sobre, es arriba de todas las otras cosas que componen mi vida. Cuando usted construye su palabra en base a la palabra, su vida en base a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo, usted entonces entró en la carretera, usted entró entonces en la autopista que lo conduce a la presencia de Dios. ¿Entiende esto? ¿Comprende esto? La palabra de Dios y el testimonio de Jesús. La palabra de Dios, sustento, guía para construir su vida. Testimonio de Jesús, lo que Él hizo en su vida, lo que Él significa en su vida y lo que Él ocupa en su vida. Esto dicho a los demás. ¿Amén? Bien. La segunda razón en esta autopista carretera a la presencia de Dios. Versículo 10. Comienza diciendo, en la versión que usted tiene o la mayoría dice en el primer día de la semana, Reina Valera. En Nueva Versión Internacional dice, en el día del Señor. Y en la versión actual dice, el día domingo. No hay ninguna duda, pero ninguna duda, que se está refiriendo al día domingo. Primer día de la semana, dicho también, día del Señor. La segunda clave para entrar en la autopista que conduce a una experiencia superior, una experiencia más profunda con Cristo, es el día del Señor. Observe esto. Jesús, ¿cuándo resucitó? ¿Domingo? Primer día de la semana. Domingo. ¿Cuándo se le aparece a Juan? Mire qué casualidad.
¿Usted cree en las casualidades bíblicas? No, no hay casualidad, hay causalidad. La causa es Jesús resucita el primer día de la semana, domingo, y en este día domingo también el Señor escoge, porque para el Señor este día es central. Lamentablemente para nosotros no. Quiero hablarle con mi corazón, abrirle mi corazón. Cuando empezamos a respetar lo que a Dios le pertenece, es cuando empezamos a experimentar las bendiciones abundantes que Dios tiene para nuestra vida. Así como hablamos del diezmo que es del Señor, no mío, es de Él, también estamos hablando que hay un día que no es mío, sino es de Él. El primer día de la semana, el domingo, es el día del Señor. Es el día del Señor porque Jesús resucitó. La iglesia primitiva adoptó ese día como día de adoración, de búsqueda de la presencia de Dios. Un día donde la iglesia se reunía, donde la iglesia se congregaba. Era un día distinto al de todos los demás. ¿Por qué? Porque era el día del Señor. Dígale a la persona que está al lado, hoy es el día del Señor. Dígale, no es tu día. Vuélvaselo a repetir porque no lo está diciendo convencido. No es tu día, es del Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo. Es el día del Señor. No es mío, no es tuyo, es de Él. Es de Él. Escuche esto. En su gran misericordia y bondad, Dios nos permite en el día del Señor descansar también. También nos permite estar en nuestra familia y con nuestra familia, porque esto agrada a Dios. Y también nos permite hasta, si le encontramos la vuelta, hasta poder salir, pasear con nuestra familia. Yo voy a contarles algo que quedó grabado en mi corazón porque mi papá, cuando yo era chico, cristiano evangélico, yo les conté ya que mi bisabuelo conoció a Jesucristo y fue la puerta que abrió la gracia y el poder de Dios en las generaciones de mi familia. Mi bisabuelo conoció a Jesucristo hablando alambrado de por medio con su vecino, y el vecino le habló del amor de Dios, y este Tano, que era calabrés, que hablaba muy mal el castellano, el Espíritu Santo fue tan claro con su vida que en esas palabras balbuceadas por el vecino, también en un castellano, también en italiano como él entendió, mi bisabuelo entendió que Dios lo amaba y que él tenía que conocer al verdadero y único Dios. Y conoció y abrió su corazón a Jesucristo. Y allí empezó entonces la herencia de bendición, la herencia celestial, que abrió las puertas entonces a toda mi familia, a todo mi hogar. Hago un pequeño paréntesis para decirte, no te das una idea lo importante que es que vos, que vos como matrimonio, como esposo, como esposa, se abran a Jesucristo, porque están abriendo una herencia de eternidad sobre tus generaciones, sobre tu descendencia. Tus hijos, los hijos de tus hijos, seguirán los caminos en los cuales vos estás abriendo, el surco que estás abriendo. No menosprecies nunca el tiempo que estás viviendo en la presencia de Dios. Dios te concede la bendición de estar abriendo un surco para las generaciones venideras. Y así ocurrió con mi bisabuelo. Pero ¿a qué venía todo esto? Les conté esto porque como hay algunas personas nuevas, quiero contarles un poco la historia. Pero mi papá también, entonces, heredero de esa bendición eterna, los días domingos, mi papá tenía una estación de servicio. Y sus días de trabajo eran realmente largos. Salía de madrugada y volvía a las 8 o las 9 de la noche y no volvía al mediodía a mi casa. Así que de lunes a viernes mi papá trabajaba realmente como un caballo, si me permite una expresión. Él se preocupaba por traer el dinero a casa y de criarnos y educarnos. Pero el día domingo era un día especial en mi casa. Una de las cosas que se hacía era que comíamos temprano al mediodía. Y luego mi mamá y mi papá nos hacían vestir. Y ahora le voy a explicar, porque no nos poníamos un pantalón cortito, no íbamos con las zapatillas, sino nos hacían vestir. Íbamos
En uno de los domingos fuimos al puerto, en otro nos fuimos al aeroparque, otra vez fuimos a tirar la caña, pues nos gustaba pescar allí en la costanera. Y domingo a domingo otras veces algún museo nos llevaba. Lo del museo mucho no me gustaba, se los confieso. Yo me quedaba con la pesca, me quedaba con ver los aviones, pero allí íbamos. Pero eran las 6 de la tarde y mi papá decía, bueno, llegó la hora, nos vamos a la iglesia. Y allí íbamos en Carlos Calvo 41-48, Capital Federal, la iglesia de Boedo. Y puntualmente, mi papá Eduardo con su familia estacionaba su auto en la puerta de la iglesia y allí bajábamos, porque mi viejo había entendido que el domingo era el día del Señor. Y eso lo grabó a fuego en nuestros corazones. Por eso que en mi casa el día domingo es el día del Señor. Nos permite disfrutar de otras cosas, nos permite el descanso, nos permite estar en todas las cosas que Dios nos ha dado. Pero cuando es la hora de congregarnos, cuando es la hora de venir a la iglesia, cuando es la hora de estar en la casa de Dios, querido hermano, que nada impida tu asistencia el día domingo a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. No es tu día, es el de Él. 6 días son para vos. 6 días armás tu agenda como a vos se te da la gana. Pero el domingo la agenda es de Dios. El domingo la agenda la tiene el Señor en su mano. ¿Por qué? Porque le venimos a dar la gloria, la honra, el honor, la victoria, el reconocimiento, el respeto, la alabanza, la adoración al que vive por los siglos de los siglos. Él es bendito. ¿Por qué, pastor, está hablando de esto? Porque hay una corriente contemporánea que está sacando los miembros de las iglesias. Porque hoy ponemos un canal de televisión, del que no voy a dar el nombre, y creemos que eso es estar en la iglesia. No existe la iglesia virtual. Jesús no murió por internet, Jesús murió en la cruz. Visible públicamente. Quiero decir con esto que congregarme es congregarme con personas de carne y hueso. Es congregarme con mi hermano que no piensa como yo, que no siente como yo, que no es como yo, pero es lavado con la sangre del Cordero. Así que la iglesia es un milagro, claro que es un milagro. Usted jamás estaría en una iglesia si no hubiera sido salvo por la sangre de Cristo, porque usted no tendría ni siquiera el 5% de interés de relacionarse con gente que no sea como usted. Pero la iglesia es el milagro de Dios. La iglesia es el milagro, lo sobrenatural, donde de toda lengua, de toda nación, de toda raza, fuimos lavados con la sangre del Cordero. Aleluya. Yo me alegro porque yo primero, qué lindo zoológico que somos en esta iglesia. Hermanos, somos distintos, somos muy distintos, pero compartimos la misma fe, la misma esperanza, al mismo Dios, el mismo Cristo, el mismo Espíritu Santo. Aleluya. Desea la gloria al Señor. En el día del Señor, en el día domingo, Él recibió. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa si hoy se abre de corazón usted? ¿Qué pasa si hoy usted depone sus armas, sus prejuicios, sus conceptos, su filosofía? ¿Qué pasa si hoy se postra? ¿Sabe lo que va a pasar? Va a tener una revelación renovada de la presencia de Jesucristo. Porque cuando yo menguo, Él crece. Eso es lo que decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Si no está creciendo Jesús en tu vida es porque vos estás creciendo y esto es contrario al reino. Pero cuando vos menguás, Él crece. Deseo que Él crezca con toda intensidad en este fin de año. Termines el 2014 con una presencia, una manifestación, una revelación renovada de la presencia de Dios en tu vida. Tercer escalón, tercer posta en la carretera hacia la presencia de Dios. Dice versículo 12. Y al volverme, vi 7 candelabros de oro. Usted sabe que el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, es un libro con mucha figura. Voy a explicarle por qué. Yo quiero que por un instante usted trate de ponerse en las sandalias de Juan. Un hombre que vivió cerca de 2000 años atrás,
con la cultura que hacía aquel tiempo y el conocimiento que había aquel tiempo. Pero aunque nos ocurriera a nosotros con 2000 años cabalgados, con más conocimiento, no estaríamos muy distintos a Juan. Juan está tratando de describir lo imposible de describir. Juan está tratando de poner en palabras lo que es sumamente complicado definir. Fíjense cómo él define a Jesús, al Jesús glorificado. Qué distante, tiene forma de hombre, pero de pronto características que son estremecedoras. Su pelo blanco, pero blanco como la lana y como la nieve. Dice de que él tenía una túnica blanca hasta los pies. Dice que sus pies eran como bronce bruñido dentro de un horno. O sea, sus pies no eran de carne. Había allí un elemento que hacía a lo sobrenatural. Dice que tenía justamente una bandolera, una pechera de oro puro. Dice que sus ojos eran fulgurantes como llamas de fuego. Dice de que su boca salía una espada afilada. ¿Y su voz cómo era? Como de una catarata, un estruendo era su voz. Es difícil describir esto. Pero luego cuando usted se adentre, si quiere adentrarse en el libro de Apocalipsis, va a encontrar descripciones difíciles de comprender, muchas figuras. Dice, va a ver usted que Juan dice, porque era como, o sea, parecido. Él está tratando de poner en palabras, de definir algo que casi es indescriptible. ¿Por qué? Porque pertenece a lo sobrenatural, pertenece al reino de los cielos. Ahora, yo quiero por un instante que usted se imagine lo que veremos en la gloria de Dios. Hoy estamos aquí, pero cuando estemos allí, vamos a ver lo mismo que Juan vio. Vamos a ver al resucitado. Vamos a ver al que dijo, yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. Aleluya. Lo veremos cara a cara. Y dice que de pronto vio 7 candelabros de oro. Y usted dice, pastor, ¿y qué son los candelabros de oro? No hace falta ir a una interpretación hermenéutica. Juan se encarga de explicarlo él mismo. Y entonces vamos ahora al versículo 20. Y mire lo que dice el versículo 20. Vuelve a traer el ejemplo, la figura de los candelabros y también de las estrellas. Y con respecto a los candelabros, fíjese el final del versículo 20. Dice, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Las 7 iglesias, ¿cuáles eran? Aquellas que justamente él le dijo que debía describirle. 7 iglesias en Asia. Es interesante que no están todas las iglesias de Asia. No está Colosas, no está Tesalónica, que también eran iglesias de ese lugar. Pero por esas cosas de Dios, Dios escogió estas 7 iglesias para que Juan les escriba a estas iglesias. Y muy probablemente esas iglesias son el representativo, el modelo de lo que es la iglesia contemporánea en muchos de los aspectos. Es una palabra para todos los tiempos, es una palabra que también alcanza hoy y que también nos incumbe hoy. Yo no voy a hablar de las 7 iglesias por razones de tiempo. Vamos a ver si en los días martes vamos a ir hablando de una iglesia por martes, para que nos adentremos en el estudio bíblico del mensaje que Dios tenía a esas iglesias. Eran iglesias reales, no eran iglesias virtuales. Eran iglesias existentes en aquellos tiempos, en aquel tiempo. Eran iglesias compuestas por miembros, como es Encuentro con Dios. Y de pronto el Señor le dice, tenés que escribirle a estas iglesias. Pero dice que los 7 candelabros son esas 7 iglesias. Ahora yo quiero que usted me siga un instante. Volvamos al versículo 13. Y dice, en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién era ese alguien? ¿Cómo? Jesús resucitado. En medio de los candelabros, en medio de las iglesias, estaba Jesús. Cuando usted se pone a leer este pasaje, va a ver, y le pongo el primer ejemplo, la iglesia de Éfeso le dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. No era una pinturita.
A otra de las iglesias le dijo, estás teniendo una profetisa, su nombre es Jezabel, que hace incurrir en pecado sexual a los líderes de esa iglesia. Miren qué joya. Otro, había personas que practicaban y enseñaban la doctrina de Balaam. Y así, cuando estudiamos las 7 iglesias, vamos a ver situaciones de error, de infracción, de situaciones anormales que habían llegado al conocimiento de Dios, y Dios dice, escribe porque tienen que corregir estos problemas. Pero ¿sabe algo? En medio de esas iglesias, ¿quién estaba? Pastor. Esas atrocidades, y sin embargo Jesús estaba en medio. Tanta falla y Jesús estaba en medio. Déjeme decirle esta palabra que el Señor confirmaba a mi corazón. Jesús está en medio de la iglesia, encuentro con Dios. Tenemos muchos errores, tenemos temas pendientes. No hemos sido lo suficientemente serios con el pecado. Hemos sido indulgentes, hemos sido injustos. No hemos visto valores de algunos y a lo mejor no hemos sabido, no hemos podido de pronto tener palabras de aliento en los momentos más necesarios que hermanos nuestros tuvieron. Quiero decirte que nuestra iglesia tiene errores. Quiero decirte que este pastor tiene errores, fracasos y actitudes que no han agradado a Dios. Pero quiero darte una buena noticia. Jesús se está moviendo en medio de esta iglesia. Como Jesús se movía en medio de los 7 candelabros, de las 7 iglesias de Asia, con todos los errores y disfunciones que estas iglesias tenían. Quiero decirte esto. Quiero invitarte a que en esta noche levantes tu vista. Saques la vista de lo que hasta ahora te trabó, te impidió, te molestó. Esa raíz de amargura que se te entró en el corazón y todavía no salió. Porque quiero invitarte a ver quién se mueve en medio del candelabro de encuentro con Dios. Y el que se mueve es el resucitado. Cuando aprendemos esto, que es el tercer paso, entonces te estoy dando un paso superlativo, un paso que no impide, sino que abre, un paso que no me limita, sino que me extiendo, un paso en el cual puedo llegar a ver la gloria de Dios a pesar de los errores humanos, a pesar del fracaso humano y a pesar de mi propio fracaso. Querido hermano, querida hermana, quiero que mires en esta noche quién se mueve en medio del candelabro de encuentro con Dios. El que se debe mover, el que se va a mover y que seguirá moviéndose es el Cristo resucitado. Por último, el último paso que podemos ver en esta carretera hacia la presencia de Dios es versículo 17. Al verlo, caí a sus pies. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando Juan ve la presencia manifiesta de Jesucristo glorificado, dice que cayó postrado. ¿Estarás dispuesto a postrarte hoy? ¿Estarás dispuesto a caer a los pies de Cristo? Puede ser una reunión más. Y va. Pero puede ser una reunión significativa la de hoy. Porque Juan empezó por la palabra y el testimonio de Jesucristo, por la palabra de Dios, testimonio de Jesucristo. Siguió entendiendo y dando preponderancia al día del Señor. Siguió viendo al que se movía en medio de los candelabros de las 7 iglesias y terminó postrado a los pies de Jesucristo. Y dice, caí como muerto.
Yo creo que también aún esta acción que experimentó Juan, caer como muerto es el cese de una etapa y el comienzo de otra. Es el cese, la muerte de una etapa para el nacimiento de otra etapa. Si no hay muerte, no hay vida. Si algo no muere, no resucita. No hay parche. No hay parche. Lo que el Señor quiere hacer es algo nuevo. Pero para que algo nuevo surja, algo tiene que morir. Y dice que cayó como muerto. Y enseguida la mano del Señor. No temas. No temas. El Señor desea levantarte, pero en una nueva persona, no en lo que vino, no en lo que llegó, sino en algo nuevo, en algo transformado, en algo cambiado, en algo vivificado por el poder del Espíritu Santo. Y yo anhelo, y mientras preparaba esta palabra, oraba y le decía al Señor, que esta noche tu gloria se manifieste como se manifestó en la isla de Patmos. Tu gloria se muestre como en aquella oportunidad a tu siervo. Señor, haz la obra. Y yo te quiero invitar en esta noche a transitar estas 4 estaciones hacia la presencia renovada de Dios. Empezá por construir una vida en base a la palabra y al testimonio de Jesús. Respetá el día del Señor porque es del Señor. Empezá a mirar que quien se mueve en medio de la iglesia con todos los defectos de la iglesia contemporánea, el que se mueve y se seguirá moviendo es Jesucristo, porque es el fundador, es la cabeza. Y por último, postrémonos, arrodillémonos delante de la presencia sublime, exaltada, manifiesta del Cristo resucitado. Que algo muera para que entonces lo que resucite, resucite en nueva vida. Que algo termine para que algo empiece. Yo no sé si estás cansado o no estás cansado de más de lo mismo. Yo no sé si tu vida es una vida cíclica de levantarse, caerse, levantarse y caerse. Yo quiero invitarte a un tiempo nuevo. Yo quiero invitarte en esta noche a realmente experimentar el poder transformador del Señor Jesucristo. El poder de aquel que levanta a los que están caídos. Aquel que transforma lo que está sucio. Aquel que limpia lo que está justamente en pecado. Aquel que se lleva nuestros delitos y pecados. Aquel que nos cambia. Pero no sigas malinterpretando la gracia. Muchos de nosotros estamos queriendo gracia sin arrepentimiento y esto no es lo que la Biblia enseña. Cuando viene el arrepentimiento, como consecuencia del arrepentimiento y la confesión, recién viene la gracia. No te confundas con predicaciones por allí escuchadas de que la gracia todo lo suple. Si no hay arrepentimiento, no vas a conocer la gracia. Si no hay confesión de pecados, no podés experimentar la gracia. Yo te invito en esta noche, que realmente puedas descubrir, redescubrir al Cristo resucitado. Y cuando lo describe el apóstol Juan, dice, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía las 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Y después que él cae a los pies del Señor Jesús, Jesús le dice, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. El que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno.
Cuando estoy presentándote a este Cristo, estoy presentándote al que ha vencido, el que ha obtenido el galardón y el que tiene el poder y la autoridad en su mano. Este Cristo, y a este Cristo vale la pena postrarse, porque es el único verdadero, es alfa y omega, es principio y fin. Desde eternidad y hasta la eternidad, Él es Dios.